Tenemos en nuestra meta en esta semana de aprender del libro de Daniel. El libro de Daniel es algo fantástico, es increíble este libro. Espero que puedo darle un poco de la emoción que yo tengo sobre este libro. Obviamente con el tiempo que nosotros tenemos no vamos a poder tocar todos los versículos del libro de Daniel, ni todos los misterios que ustedes tienen. Si tienen entonces ustedes más preguntas o más misterios que no entienden, entonces voy a decir a Israel que él puede resolver a todos los demás. Pero no, si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieren platicar más sobre cualquier asunto, entonces estaría muy contento afuera de los sermones platicar un poco más. Pero vamos a tratar de utilizar nuestro tiempo bien en esta semana leyendo juntos este libro de Daniel. Entonces vamos a empezar con los primeros versículos. Daniel capítulo 1 y versículo 1 dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Son pocas palabras que él comparte acá en los primeros versículos, pero dicen mucho estos versículos. Y hay mucho que si nosotros no estamos familiarizados con el libro de Daniel, nosotros estamos un poco perdidos. Entonces, para estar seguro que nosotros estamos en la misma página sobre la historia de Israel, quiero pasar y hablar un poco sobre lo que está pasando, dónde estamos en la historia de Israel. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios guió a los israelitas a la tierra prometida. Después de una serie de jueces, Dios les dio ahora reyes. Saúl, David, Salomón fueron los primeros reyes, pero después de Salomón fue una guerra civil, una división entre los tribus. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Los 10 tribus al norte se llamaban Israel, se quedaron con el nombre de Israel. Los tribus al sur, los 2 tribus al sur, se quedaron con el nombre de Judá. Entonces tenemos los del norte y los del sur acá. Generalmente podemos decir que Israel era horrible, muy pecaminoso desde el principio. De hecho, que Jeroboam, el primer rey de Israel, desde el principio, él hizo algunos ídolos para los israelitas, la nación al norte. Y él les dijo, es mejor adorar a esos ídolos que ir hasta Jerusalén. Es más conveniente, ¿no? Queremos una religión muy conveniente. No es una buena idea. Pero Jeroboam introduce estas ideas desde el principio y poco a poco, o podemos decir muy rápido, ellos empiezan a adorar muchos dioses. Y hasta el final Dios dice que ya no tengo paciencia. Y él dice entonces en el año 722, aquí tenemos una fecha importante, en el año 722, que Samaria, la capital de la nación al norte de Israel, fue destruida y todo el pueblo fue llevado a la nación de Asiria. Entonces tenemos Israel, ya es historia, ya se fueron llevados a otro país. Pero esto no debía ser una sorpresa para los israelitas. No debía ser una sorpresa. ¿Por qué? Porque de hecho que desde un principio Dios había advertido a los israelitas qué es lo que iba a pasar. Voy a leer un texto en Levítico capítulo 26. Es el penúltimo capítulo del libro de Levítico. Pero en Levítico capítulo 26, Dios está advirtiendo a los israelitas: si no van a obedecer mi voz, entonces yo voy a tener un castigo para ustedes. Capítulo 26 y el versículo 27 dice aquí: si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes.
yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Dios está amenazando. Si no van a obedecerme, yo voy a venir con un castigo, y un castigo tremendo. Y una parte de este castigo es lo que nosotros leemos en versículo 32 y 33. En versículo 32 él dice: asolaré la tierra de tal modo de sus enemigos que se establezcan en ella quedan pasmados. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes, y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Entonces es una promesa. Aún durante el tiempo de Moisés, es lo que va a pasar con ustedes. Si no van a obedecer mi voz, esto es el castigo. Entonces no debe ser una sorpresa cuando los profetas vienen para decir: hay que arrepentirse, y si no lo hacen, va a venir a Siria para destruirles. Lo que estoy tratando de mostrarles es que el plan de Dios desde un principio era el cautiverio por el pecado de los israelitas. Judá en el sur, ya se fue Israel, ya es historia, pero Judá en el sur es un poco mejor, podemos decir. Tenían ellos algunos reyes buenos, como Ezequías, Osías, pues ellos tenían el templo entre ellos también. Pero poco a poco ellos también copiaban el ejemplo de sus primos en el norte. Entonces Judá también se puso muy idólatra. Y también seguía el ejemplo de sus primos en el norte. También Dios les dio el castigo que Él les dio también a los de Israel en el norte. Pero esta vez, en cambio de ser Asiria, esta vez el poder más grande durante este tiempo era Babilonia. De hecho que fue cuando Nabucodonosor había terminado con el imperio de Asiria, que también vino para capturar algunos del primer grupo de Jerusalén. Entonces, no fue entonces en una sola ocasión que Nabucodonosor viene para llevar todos los de Judá, los de Jerusalén. Son tres grupos. Primer grupo fue llevado en el año 605. Este grupo podemos relacionar con Daniel. El segundo grupo fue llevado en el año 597. Más o menos, estas son fechas aproximadas. Pero en el año 597 un segundo grupo fue llevado. Esto es el grupo que podemos relacionar con el profeta Ezequiel. Y luego por fin, en el año 586, Jerusalén, entonces por fin fue destruida la ciudad de Jerusalén. Y ahora entonces también el templo está destruido. Jeremías está en Jerusalén para ser testigo de todo la destrucción. El primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo. Entonces, para mí es una ayuda grande en mi mente relacionar esos profetas. Pensar, Daniel está profetizando durante el mismo tiempo que Jeremías. Está profetizando durante el mismo tiempo que Ezequiel. De hecho, esto me ayuda tanto. ¿Por qué? Porque de hecho que estos profetas se mencionan a unos a los mismos. Que hay un proverbio que Jeremías está hablando sobre este proverbio. Ezequiel habla sobre el mismo proverbio. Entonces se relacionan estos profetas. Entonces es bueno, como buenos estudiantes de la Biblia, tener esto en su mente. Una que es la quinta fecha que yo tengo para ustedes ahora. La quinta fecha es el año 539, más o menos, 539. Esto es la fecha cuando Ciro de Persia vino y destruyó el reino de Babilonia. Y también en estos momentos dio esperanza para los judíos para regresar a Jerusalén. Es decir, entonces la mayoría del cautiverio ya había pasado. Ya tenemos entonces el gozo de poder regresar.
Son más o menos 70 años. Vamos a grabar esto más tarde. Vamos a hablar sobre estas fechas, 70 años. Ok, aun si no tienen estas cosas memorizadas, lo que yo quiero que ustedes firman o que graban en su mente es que todo esto fue entonces el plan de Dios. Que ellos, al hacer el pecado, al ignorar los profetas de Dios, serán llevados por 70 años en el cautiverio. De hecho, quiero leer un texto en Jeremías capítulo 25 para probar esto. En el libro de Jeremías, como Jeremías está profetizando durante el mismo tiempo que Daniel, miren lo que dice en Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, y vamos a leer versículo 1 para empezar. Dice en versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cuál fue la fecha en Daniel capítulo 1? Bueno, el primer año de Nabucodonosor. Estamos hablando sobre el mismo tiempo. Ahora, mira lo que él dice entonces en versículo 11. Por el pecado de los israelitas, en versículo 11 él dice, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Será algo horrible, pero por 70 años ellos van a estar allí en Babilonia y van a servir al rey de Babilonia. Pero aún en la misma boca, en la misma oración, él dice en versículo 12, pero después tengo algo más planeado. Dice en versículo 12, después que hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a esta nación, por su iniquidad. Entonces Dios va a trabajar también para castigar la nación que llevó a Jerusalén, llevó a los judíos. Ok, es otra cosa en la pantalla, pero voy a continuar entonces con la historia. Hablando sobre esta cautividad, entonces, sería muy difícil esto, ¿no? Vivir en el cautiverio. Dice entonces en Daniel capítulo 1 que Nabucodonosor, vamos a regresar a Daniel capítulo 1 ahora. Daniel capítulo 1, que Nabucodonosor viene y él lleva, durante este tiempo, él dice que él lleva utensilios de la casa de Dios, y también él llevó estos utensilios y los puso en la casa de su Dios. Pero también entonces dice en versículo 3 alguna cosa, y esto es lo más importante para nuestro estudio en esta noche. Dice en versículo 3 que entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real, de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey las asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Misac, y a Azarías Abednego. Entonces ahora conocemos a estos jóvenes, 3 jóvenes especiales que son llevados de su ciudad de Jerusalén. Todo esto es parte de la historia del cautiverio. ¿Cómo sería esto? Ser llevado
a otro país. Algunos de ustedes conocen esta dificultad, ¿no? Ser llevado o ser, por lo menos entonces, vivir en otro país. Yo viví en Guatemala por 6 años. ¡Qué difícil! En el principio especialmente, que no conocen mi idioma, no comen como yo, tienen costumbres muy diferentes, muy difícil. Y no solo esto, entonces que uno tiene que vivir muy lejos de su familia. Daniel no está marchando a Babilonia entonces con sus padres. Él tiene que andar por más o menos como 800 millas en un camello. No sé cómo llegó, pero muy lejos hasta Babilonia. Y ahora él va a tener que llegar a un lugar perfecto, paraíso. Bienvenidos a su lugar nuevo. Es peor que Odessa, ¿no? No quiero burlarme, tal vez un poco. Yo crecí en San Angelo, entonces yo tengo el derecho. Pero esto es Irak. Es una foto que fue tomada por un soldado durante el tiempo de Irak. Bienvenidos a Babilonia. Qué difícil, ¿no? ¿Ustedes quieren vivir ahí? No, es el desierto. Nadie vive ahí. Parece la luna. Y debemos pensar que esto fue algo horrible para los jóvenes, ¿no? Pero, yo creo que si nosotros pensamos bien sobre la situación de estos jóvenes, sí es algo horrible, es algo difícil, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad para ellos. Piensen en esto. Ahora, pensamos sobre Babilonia en esta forma, sí es algo horrible, pero no están llegando al campo de Babilonia, ¿no? Están llegando a la ciudad famosa de Babilonia, la capital, donde entonces Nabucodonosor, no sé si ya están hechos, pero Nabucodonosor iba a fabricar estos jardines colgantes, una de las maravillas de todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a sentir como Daniel ahora, llegando a esta ciudad, la boca abierta, mirando toda la tecnología que está aquí? Y es la capital es la capital del mundo. Bueno, si alguien quiere tener éxito en esta vida, ¿dónde va a mudarse? ¿A un rincón del mundo, un lugar como se llama Jerusalén? ¿O quiere ir entonces a la capital, Babilonia? Es una oportunidad si uno quiere ir adelante. Y cuando él está llegando, no está llegando como solamente un esclavo, ¿no? Él está llegando con mucho respeto. Pues entonces es de la familia real, es de los guapos, es de los perfectos. Él está llegando también y es más inteligente, y él va a ir a las universidades mejores de todo el mundo. Él va a estar ahí aprendiendo el lenguaje, la cultura del mundo. ¿Cómo sería esto? Toc, toc, toc. Hola, queremos que su hijo vaya a Harvard o lo que sea. O Yale, ¿cómo se dice en español? No sé. Pero ¿cómo sería esto? Sería un honor, ¿no? Escuchar esto. Sí, por supuesto, hemos escuchado de esta escuela. Sería un honor. Ahora, sí, estos jóvenes ahora tienen la oportunidad de ir a estas escuelas y también aprender el lenguaje franca, la lengua franca de toda la nación. No sé cuántas veces en Guatemala los hermanos estaban diciendo: hermano, ¿cómo se dice esto en inglés? Hermano, ¿cómo se dice? ¿Y por qué? Bueno, es algo divertido aprender otro lenguaje, pero también hay la idea: si yo aprendo un poco del inglés, ¿qué va a pasar? Voy a tener éxito, porque es la lengua franca. Si yo hablo un poco del inglés, puedo tener éxito. Y ahora Daniel y sus amigos van a estar aprendiendo todo lo que quiere aprender todo el mundo, todos los jóvenes, ¿no? Y también ellos van a estar comiendo los manjares del rey. ¿Qué tentación sería esto para cualquier joven, no? ¿Y qué tipo de comida va a estar comiendo el rey? ¿Frijoles y huevos para el desayuno? No.
Es como bistec para cada comida, ¿no? Qué delicioso. Entonces, estos jóvenes de 17 años, 18 años, quién sabe cuántos años tienen ellos, pero yo sé que para la mayoría de los judíos, bueno, entonces tal vez no hemos comido esto en el pasado, pero chicharrón, ahí está. Trabajar también con los consejeros del rey. Qué increíble es esto. Bueno, yo no sé cuál es su político, pero ¿cómo sería si entonces uno del Senado de Washington, D.C. viene otra vez? Hemos escuchado que tú tienes tanto sabiduría y queremos que tú estés aquí con nosotros para darnos consejos. Sí. Entonces, aunque yo no estoy de acuerdo con el político de esta persona, por lo menos sería un honor escuchar esto, ¿no? Y ahora entonces Daniel está aquí para dar su sabiduría a este país. ¿Cómo sería entonces la mente de esos jóvenes ahora? Creciendo. Sí, no es tan malo esto. Y también vamos a cambiar su nombre. Ok, es un poco extraño, pero pásame más del chicharrón, ¿no? Por favor. ¿Quieren cambiar mi nombre? ¿En serio? Es un poco chistoso eso, ¿no? Para nosotros los nombres no tanto llevan significado. Para nosotros, entonces, yo sé que algunos de los padres entonces ya saben entonces el significado del nombre de sus hijos, que son buenos padres, pero la mayoría de nosotros después de algunos años decimos que Jafet, ¿qué significa Jafet? Ay, no recuerdo, no recuerdo. ¿Quién era Jafet? Entonces, pero elegimos un nombre y luego olvidamos el significado. O elegimos un nombre porque yo vi una película y me agradó este nombre. Ok, suena bien, entonces con todos los nombres que nosotros tenemos, tiene un ritmo en toda la familia, ¿no? Pero no tanto ponemos entonces ¿cómo se llama? Importancia en el significado de los nombres. Cuando estoy hablando con el hermano Abraham, no estoy pensando, padre de naciones, qué bueno, mucho gusto, padre, mucho gusto conocerle, padre de naciones. No estoy pensando sobre Abraham, ¿sí? No hablamos mucho sobre el significado hoy en día, pero para los judíos, cada nombre tenía su significado. Y al cambiar el nombre, tenía su significado también. Tenía un significado de cambiar la vida de una persona. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar los nombres de estos jóvenes. Daniel tiene un buen significado. Daniel significa Dios es mi juez. Qué bonito es ese nombre, ¿no? También Ananías, Jehová es misericordia. Misael, ¿quién es lo que es Dios? Pues su mero nombre es una alabanza a Dios. Y cada vez que nosotros estamos llamando a mi hijo, ¿quién es lo que es Dios? Estoy alabando a Dios. Qué bonito es ¿no? Azarías, Jehová ayuda. Una cosa interesante sobre cada uno de los nombres acá. Cada nombre lleva el nombre de Dios. Daniel, esta parte aquí es la forma corta para Elohim, entonces que es como decimos entonces generalmente Dios. Entonces Daniel, ahí está el nombre de Dios. Cuando decimos Ananías, Ías, es el nombre corto para Jehová. Entonces cada vez que nosotros decimos Jeremías, ¿cómo se llama? Joseas o Isaías, cada vez que nosotros miramos esto en un nombre en el Antiguo Testamento, lleva el nombre de Dios en el mero nombre. Es que qué bonito es esto, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esos jóvenes y sobre su carácter? Son jóvenes que son entregados a Dios. Aún más, ¿qué podemos decir sobre sus padres? Son padres que son entregados a Dios. Vamos a hablar más sobre esto entonces en las mañanas de esta semana, porque yo creo que sí es un buen punto y quiero
¿cómo se llama? Ahorrar nuestro tiempo. Siempre hacer el punto ahora que estos jóvenes, la razón por la cual ellos pueden hacer estas cosas increíbles fue porque ellos tenían padres que tenían la actitud. Ellos son entregados a Dios. ¿Por qué? Porque sus padres son entregados a Dios. Si nosotros queremos hijos que van a entregarse a Dios, hacer las buenas decisiones y pelear contra el diablo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Tenemos que tener el mismo carácter. Bueno, vamos a hablar más sobre esto entre la semana, pero quiero enfatizar esto. Qué bonitos son esos nombres. Qué bonito que podemos decir que esos hombres aman a Dios. Pero ahora vamos a cambiar sus nombres. Ahora, en cambio de Daniel, ahora es Belsasar. Belsasar, ¿qué significa Belsasar? Belsasar significa Bel protege su vida. ¿Quién es Bel? Bueno, ese es uno de los dioses de los babilonios. De hecho, y cada vez que ellos están diciendo esto, Belsasar, están pensando sobre el nombre de su Dios. Miren capítulo 4, lo que dice aquí. En capítulo 4, Daniel capítulo 4, vamos a leer este capítulo más tarde, pero Nabucodonosor tiene un sueño. Y al tener este sueño, en versículo 8, por fin él llama a Daniel, dice en versículo 8, pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Cada vez que él está llamando, Belsasar, ven aquí, ¿qué está pensando? Es como es el nombre de mi Dios. ¿Qué significa Sadrach? Orden de Aku. ¿Quién es Aku? Uno de los dioses de Babilonia. Mesac, igual. ¿Quién es lo que es Aku? Es increíble esto, como ellos toman entonces el significado aquí y también, pueden continuar con el mismo significado, pero vamos a cambiar el Dios. Abednego, ¿qué significa siervo de Nebo? ¿Quién será Nebo? Uno de los dioses de Babilonia. ¿Qué está haciendo Nabucodonosor, Aspenaz, por cambiar estos nombres? Están diciendo que ahora ya no es Daniel, ya no es tu identidad. Ahora tienes otra vida, ahora tienes otro nombre, ahora tienes otro Dios. Aquí está tu vida, en este lugar precioso de Babilonia, y ahora vas a vivir aquí y vas a perder su identidad. ¿Pueden ver qué tanto es un insulto estos nombres para Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Y qué desafío esta sería entonces al llegar a ese lugar, que poco a poco este hombre, no solamente con los nombres, sino que con cada cosa, con la educación, con la lengua, con cada cosa, Nabucodonosor, ¿qué estás tratando de hacer? Está tratando de cambiar su identidad. Son míos ahora, me pertenecen ahora, ya no son judíos, vamos a cambiar todo. Qué tentación para los jóvenes. Pero qué increíble la actitud de Daniel y sus amigos al escuchar lo que está pasando aquí, que ellos dicen que no. Dice en versículo 8, mira la actitud de Daniel acá. Dice en versículo 8, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver sus rostros más pálidos.
que los demás jóvenes de su edad. Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a sus siervos por 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Entonces, especialmente, la primera frase dice mucho sobre estos jóvenes, ¿no? Que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Es increíble entonces la actitud de estos jóvenes. Ellos han decidido de no contaminarse con estos manjares. Una aplicación que quiero notar en todo esto. Yo quiero que nosotros entendemos esta historia bajo la luz de nuestro contexto actual. Porque aunque Daniel sí estaba en una situación muy difícil, yo digo que nosotros y nuestros jóvenes también están en esta misma situación. Porque como Nabucodonosor estaba tratando de cambiar la identidad de Daniel, también el diablo, por medio de la escuela, por medio de la cultura, por medio de la tele, por medio del internet, por medio de lo que sea, cambiar la identidad de nuestros jóvenes. Yo digo los jóvenes, pero no es cierto, no solamente los jóvenes. Lo que dice la Biblia, Salmo 1, ¿qué? Si nosotros, cualquier de nosotros, si nosotros nos sentamos en la silla de los escarnecedores, entonces esto nos afecta. No debemos pensar, pues yo soy un adulto y no me afecta. Sí nos afecta. Es interesante pensar que los que publican gastan ¿cuántos millones para un segundo, un minuto de tiempo para el Super Bowl? ¿Para qué? Para influenciarnos. Y tiene éxito. Porque después de un minuto, entonces ya estamos riéndonos sobre este producto o riéndonos sobre algo que no debemos sobre qué no debemos reírnos. ¿Entienden? Nosotros podemos ser afectados también. Pero especialmente en esta lección debemos pensar también sobre nuestros jóvenes, que son esponjas. Nosotros somos esponjas también, no debemos fingir que nosotros no somos afectados. Pero nuestros jóvenes son esponjas a las cosas alrededor de ellos. Y muchas veces nosotros vamos a todas nuestras actividades sin filtro. Nosotros voy a darles un ejemplo. Yo digo que nunca voy a permitir que una mujer desnuda va a llegar a mi casa, tocar la puerta y entrar. No. Pero lo permito por medio de la tele. Yo no voy a permitir entonces que una persona va a llegar a mi casa y decir tanta grosería en mi casa. Es mi casa, ¿no? Somos cristianos. ¿Pero qué me permito yo por medio del radio? ¿Qué permito yo que están escuchando mis niños? Debemos entender que también, que cuando van mis hijos a la escuela, no estoy diciendo que hay que ir a la escuela, pero hay que entender que cuando mis hijos van a la escuela, no solamente están aprendiendo las matemáticas, sino que están aprendiendo toda clase de cosas de este mundo.
aún las caricaturas, es increíble, aún las caricaturas de los niños no son tan sencillos para solamente entretener a nuestros niños, sino que están allí para promover ideas, culturas. Y a veces nosotros ponemos a nuestros niños y, porque no tengo tiempo para mirar a mis propios hijos, voy a ver entonces que el televisor va a entretener a ellos. Ay de nosotros, hermanos. Nosotros debemos tomar más en cuenta lo que están mirando nuestros hijos, lo que están mirando ellos por el internet, porque en poco, clic, 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 ya están mirando la pornografía, ya están mirando cosas que no deben ver. Va a llevar que dejar cicatrices, ustedes entienden, en su corazón, en su mente. Nosotros somos los padres. Y debemos ser entonces nosotros muy fuertes y dejar también este carácter en ellos, que ellos sean muy fuertes, como Daniel, porque nuestra identidad pertenecemos a Dios, pertenecemos a Jehová, porque yo y mi casa servimos a Jehová. Ok. Una pregunta. ¿Por qué era tan importante la comida? Yo imagino, entonces es increíble entonces que dice que fueron llevados muchos jóvenes, fueron llevados muchos judíos de Jerusalén. ¿Dónde están? Tenemos 4 aquí, ¿no? ¿Dónde están los restos? Yo puedo pensar entonces que tal vez ellos están diciendo a Daniel y sus amigos que, ¿por qué tan importante la comida? Cómelo. Pues los otros israelitas tal vez van a decir que van a matarte. ¿Qué es tan mal sobre la comida? Ellos siempre están comiendo esta comida. Ellos están viviendo. ¿Qué es tan malo? Que pues Dios va a entender nuestra situación. Debemos entonces comerlo sin... Mira ¿qué está haciendo Dios entonces con Jerusalén? Dios nos ha dejado. Aquí está nuestro lugar nuevo. Lo que sé, entonces el pretexto puede imaginarse entonces todas las tentaciones que hay. Porque esto no es solamente comer o no comer. ¿A qué? No sé. No, es sobre la vida, ¿no? Si van a vivir o no. Y Daniel está poniéndose en peligro. Su jefe, ¿qué dice? Él tiene miedo sobre su propia cabeza. Por supuesto, Daniel va a tener que preocuparse también, pero Daniel dice que no. ¿Por qué tan importante? Para Daniel y sus amigos era tan importante. ¿Por qué? Porque era la ley de Dios. Sencillamente, Jehová lo dijo. Aquí estamos para obedecer. Yo creo que así era la actitud de Daniel y sus amigos. Porque cuando nosotros estamos hablando sobre Dios, no estamos hablando sobre las tradiciones de sus padres. Estamos hablando sobre el creador de todo el universo. ¿Quién me hizo? ¿Quién tiene el derecho de destruirme también? Yo pertenezco a Él. Y si Él me dice que yo tengo que hacer algo, yo tengo que entender que es un Dios santo y un Dios poderoso que merece mi obediencia. Es Dios, es la ley de Dios. No importa si es una ley grande o una ley pequeña que decimos. Es una ley de Dios. Pero también es importante ver que es parte de su identidad. No es solamente entonces una ley pequeña. Comer entonces, el cerdo, no comer el cerdo. Bueno, ¿cuál es su preferencia? Es muy interesante que al ir entonces al Antiguo Testamento, al ver cómo es que Dios hablaba sobre estas leyes, esas leyes eran parte de su identidad. Voy a darles un ejemplo. En Levítico capítulo 11, versículo 43. Aquí en Levítico capítulo 11 está hablando sobre la dieta de los judíos, que ellos no debían comer esta cosa y deben comer una cosa. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Dice en capítulo 43 y capítulo 11, versículo 43, dice: no se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra,
y no se contaminan con ellos para que ustedes no sean inmundos. Porque yo soy Jehová, su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué? Yo soy Jehová, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el punto? Aunque entiendo o no entiendo, esto es la forma en que Dios podría decir que yo soy un Dios santo y también ustedes son santos. Ustedes son un pueblo especial, es parte de su identidad. Pero también podemos decir entonces que ellos entendían algo sobre Dios que los demás no entendían. Que ellos entendían que el Altísimo domina en el reino de los hombres. Vamos a llegar a este versículo en Daniel capítulo 4. Yo creo que esto es el principio más grande de todo el libro de Daniel. Es el Altísimo que domina en el reino de los hombres. No importa lo que hace ahí en Jerusalén. Siga dominando Jehová. Es increíble lo que, entendemos el punto. Pero también entonces ellos entendían que Dios apoya a los que hacen lo justo. Vez tras vez, ahí en el Antiguo Testamento, leyendo sobre el libro sobre la historia de David, leyendo sobre la historia de José, que tiene mucha conexión con el libro de Daniel. Vez tras vez, ¿qué es la lección? Dios es santo, Dios es poderoso, y si nosotros estamos al lado de Dios, Dios apoya a los justos. Quiero entonces decirles y dejar entonces algunas aplicaciones para todos nosotros en esta noche. Espero que sea entonces algo de ayuda para nosotros. Uno, pensando sencillamente, nuestra identidad como cristianos está en Dios. Dice entonces en Filipenses capítulo 3 que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 que nosotros tenemos una herencia allí en los cielos. Es muy importante que nosotros como cristianos, que nos identificamos como cristianos antes de cualquier cosa. Antes de ser americano, yo soy cristiano. Antes de ser mexicano o guatemalteco o lo que sean ustedes, seamos cristianos, porque ahí está nuestra ciudadanía. Ahí está nuestra prioridad, ahí está nuestra identidad. Y cuando vienen entonces las tentaciones del mundo para cambiar nuestra identidad, de aceptar otras cosas, debemos ser fuertes de decir que no lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy de la familia de Dios. Porque nosotros no hacemos esto. Somos diferentes, somos santos. Y nosotros vamos a un lugar santo. También debemos entender que servir a Dios requiere sacrificio. Es lo que dice en Lucas capítulo 14. Ustedes tal vez recuerden entonces del versículo, ahí voy a ir hasta allá para recordarlos. Pero en Lucas capítulo 14 hay muchos discípulos que están siguiendo en pos de Jesús. Pero mirando todas las multitudes, Él dice: ustedes en realidad no quieren seguirme a mí. Dice entonces en Lucas capítulo 14 y en versículo 25: grandes multitudes acompañaban a Jesús y Él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el punto aquí?
Obviamente Jesús no está diciendo que ahora como cristianos yo debo aborrecer literalmente a mis padres. Ya no voy a ayudarles cuando tienen necesidad. ¿Por qué? Porque ya soy cristiano. Eso no es el punto. De hecho, que en otras partes de la Biblia nos enseña que hay que cuidar a nuestros padres, ¿no? Hay que amar a nuestros padres. Pero ¿a quién debemos amar más? ¿Quién toma más prioridad? A Jesús. Si yo quiero ser un discípulo de Jesús, no puedo tener otro amo. Si yo quiero servir a Jesús, requiere un sacrificio de las cosas de este mundo. Si yo quiero servir a Jesús, va a requerir que yo no voy a mirar todas las películas que miran los demás en el mundo. Yo no voy a ser tan super cool como los demás en el mundo. ¿Por qué? Porque yo hago otras elecciones. Porque yo no llevo la misma ropa que los demás. Ellos van a decir, qué extraño, que sí, es un sacrificio, pero ¿qué? Yo sirvo a Jesús. Yo soy su discípulo. Y si yo quiero ser un discípulo de Él, yo tengo que ser un discípulo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi alma. Requiere un sacrificio. Pero parte de esto, se me olvidó poner el versículo, pero servir a Dios también resulta en un gran recompensa. Podríamos ir a cualquier lugar de la Biblia para ver esto, ¿no? Aquí entonces en el Nuevo Testamento nos habla sobre una gloria inefable en 1 de Pedro que nos espera como cristianos. Ustedes piensan que las cosas alrededor de nosotros tienen una brilla. No es nada. Que las cosas alrededor de nosotros son, esto sí me entretiene. Qué hermoso es. No tiene hermosura nada en comparación de lo que nos espera ahí en los cielos. Si nosotros podemos entender la gloria de Dios, no vamos a estar jugando con la basura de este mundo. Si podemos entender la gloria que nos espera en los cielos, no vamos a estar jugando con los juguetes que el diablo nos trae. Debemos pensar mejor, hermanos. También es un buen punto esto. Las decisiones pequeñas son las que nos identifican más. Muchas veces nosotros hablamos sobre las cosas grandes que identifica a una persona. Pues son las cosas que no podemos ver. ¿Es un buen hermano? Ah, sí, él está en todas las reuniones, ¿no? ¿Es un buen hermano? Ah, sí, pues entonces él da un buena colecta entonces los domingos. Lo que sea, entonces, que sí, este hermano sí, siempre está haciendo esto, porque las cosas que nosotros miramos. Si solamente somos así, somos iguales que los fariseos. Jesús, sin embargo, Él dice, si nosotros entonces queremos identificarnos como ciudadanos del reino, entonces nuestra justicia tiene que llevar más grande que los fariseos y los escribas. Él dice entonces que los que son más justos son lo que dice entonces en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, ustedes conocen esto que habla sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu. La actitud es lo que hace uno santo. Bienaventurados los que lloran. ¿Lloran sobre qué? Lloran sobre sus pecados. Los que no son orgullosos. Bienaventurados los humildes. Bueno, sí, entonces es cierto entonces que no debemos cometer adulterio. Pero ¿qué dice Jesús? Yo les digo que no es suficiente esto. Que también en las cosas pequeñas, voy a poner esto entre cintas, aún en las cosas pequeñas, ni hay que mirar a la mujer con
Versículo 27, voy a citarlo aquí. Versículo 27, ustedes han oído lo que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Qué cosa tan grande, ¿no? Parece en este mundo que no es una cosa grande, ¿no? ¿Quién no hace esto, no? ¿Quién sabe? Pues entonces nadie está mirando mi corazón. Pero son las decisiones más pequeñas que yo hago que van a identificarme como discípulo de Jesús o no. Son los momentos cuando yo estoy solo, cuando nadie está mirando, que yo hago que van a identificarme como un discípulo de Jesús o no. Ahora la pregunta es, ¿soy discípulo? ¿Cómo me identifico? Debemos ser entonces un discípulo bajo la luz de todos, pero también en la oscuridad, cuando estamos solos, quiero decir. Hermanos, yo creo que este capítulo es tan poderoso para nosotros, para pensar bien de cómo es que el diablo está tratando de cambiar nuestro corazón. Debemos tomar esto muy, muy en serio, porque vivimos en una sociedad que está tratando de cambiar quiénes somos nosotros. Tomar muy en serio esto para nosotros mismos, pero también para nuestros hijos. Ahora quiero regresar a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Por un breve momento, Daniel capítulo 1, porque no hemos terminado con la historia. Y es la parte más emocionante, ¿no? Daniel capítulo 1, entonces después de todo esto, entonces él propone entonces esta prueba. Vamos a comer solamente legumbres por 10 días. ¿Qué tipo de dieta es esto? ¿Cómo va a salir un joven con solo legumbres y agua? ¿Más gordo o más flaco? Por supuesto que más flaco, ¿no? Pero dice entonces en versículo 14 que Dios está apoyando a ellos. Dice en versículo 14, el mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Y después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos, que es una buena cosa, que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les dejaban legumbres. Bueno, está funcionando. Aquí están sus frijoles otra vez. Esto no es natural. Es un milagro. Y es por medio de esta cosa muy pequeña que Dios está mostrando. Estoy contigo, Daniel. Estoy con ustedes. Todos esos judíos. Qué bonito es esto. Pero no solamente en este momento, sino que también en los momentos después. Dice en el versículo 17 que también a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños, muchos regalos. Y después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Ahora es el momento, es la prueba. El rey habló con ellos y de entre ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores, y les había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Es muy impresionante esto. Uno, que Dios está bendiciendo a esos jóvenes en una forma increíble, dándoles entonces a conocer este conocimiento, traducir interpretar esos sueños. Dios está vez tras vez mostrando Daniel por sus acciones, por guardar su identidad, por temerme a mí más que a los demás, o por temerme a mí más que a los hombres, quiero decir. Voy a bendecirles.
Y Dios está bendiciéndoles y bendiciéndoles y bendiciéndoles. Pero ahora entonces algo muy impresionante ahora voy a regresar hasta el principio. Lo impresionante es lo que dice aquí. Desde Nabucodonosor, y ahora menciona a Ciro. Él estaba aquí en ese lugar desde Nabucodonosor hasta el rey Ciro. No quiere decir el próximo rey que viene, sino que está hablando sobre todo el imperio de Babilonia durante todos los 70 años. Dios está con estos jóvenes, cuidándoles, ayudándoles. Entonces es un versículo que nos ayuda para ver lo que viene. Es una introducción que Dios siempre va a estar entonces con estos jóvenes. Es increíble entonces este capítulo, pero también espero entonces que será un ánimo para nosotros todo el libro mientras estamos leyendo este libro en esta semana. Entonces yo tengo mucha emoción sobre este libro y sobre estas lecciones que son tan poderosas y necesarias para nosotros hoy en día. Y espero que podamos entonces entenderlas para nosotros. Entonces gracias hermanos por su tiempo y por su paciencia y por su atención. Que Dios nos bendiga.